Bien, ante todo, muy buenos días, estudiantes del Colegio Privado La Duna del cuarto año de educación secundaria. Quien les habla es el profesor Limber Soto Guamaní, profesor de Ciencia y Tecnología. Pues bien, lo que yo quisiera es que me presten atención acerca de esta clase interesante que se nos viene eh, acerca de los intestinos. Ya, hoy me toca hablar sobre el intestino delgado, nada más, y después la otra semana hablar sobre el intestino grueso y allí ya estaríamos ya casi culminando lo que corresponde al aparato digestivo. Pues bien, antes que nada, lo que yo quisiera es que traten de agarrarle la hilación más que nada a los puntos de la anatomía en cuestiones de los nombres anatómicos que se presenten. En ese caso, ustedes lo que yo quisiera es que trabajen con un diccionario médico o en el buscador de Google para que puedan estudiar. Recuerden que la anatomía para fines de estudio tienes que saber mediante gráficos. Tienes que llegar a palparte mediante gráficos. Tienes que llegar a estudiar con un diccionario médico o bien generalmente un buscador de la página de Google en Internet. Entonces, si tú estás empapándote y dices, oh, ¿para qué sirve esta palabra? O generalmente, ¿qué significa esta palabra? Te ayuda un poco por como fines de estudio y llegas a entender más. Lo que vas a ver en las imágenes te ayuda mucho mejor. Entonces, traten de llegar a ese punto. Vamos a tratar de hacer una retroalimentación, por si acaso, de más que nada de los procesos de la digestión punto por punto, ¿ya? Eh, para no perdernos en la onda, ¿ya? Porque va a ser así rapidísimo y vamos a tener que llegar hoy por hoy, según así como me muestra la imagen, hoy día nos toca hablar sobre este punto donde está el cursor y luego la otra semana este punto del cursor más grueso y el intestino grueso, ¿no? Entonces, ya hemos llegado ya a lo que corresponde incluso al estómago la semana pasada. Hoy nos toca los intestinos, ¿no? Pues soy el profesor Limber Soto y ya estamos 12 de mayo de 2020. Somos del Colegio Privado Las Dunas. Espero que nos presten atención debida, ¿ya? Bien, vamos a este punto de aquí. Yo he puesto allí, por ejemplo, retroalimentación. ¿Ya? Todo mirando el cursor más que nada en este punto. Yo no voy a aquí en este gráfico detallar lo que corresponde. Ya, este se llama boca, este se llama esófago, sino los puntos importantes dentro de los procesos y estos nombres que hubo o que debe de haber más que nada en, más que nada en lo que corresponde a la digestión. ¿Ya? Entonces, vamos punto por punto, ahí está el gráfico, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Cuando hablamos de ingestión, aquí en este caso, hablamos de ingestión, hablamos de que debemos de ingerir. ¿Ya? Ingerir. ¿Y qué es lo que vamos a ingerir? Primeramente, la comida, ¿no? Por ese va a ser el medio, la vía de entrada, la boca. Después de eso ya interviene lo que corresponde al músculo de la lengua, que va a ser el medio de empuje para trasladar la comida que se formó el bolo alimenticio allí hacia la faringe y laringe. Ya en ese caso va a pasar el bolo alimenticio por la faringe y laringe y va a pasar por este conducto largo que se llama el esófago. No debe de pasar por la tráquea, ojo, ya le estoy diciendo que la tráquea es más que nada, el, más que nada el aparato respiratorio. En este caso de acá, por el que dice ruptura mecánica, claro, sí, de hecho debe haber, porque ya se ha destrozado la comida en fragmentos más pequeños. Entonces, aquí dice más que nada lo que corresponde a la propulsión, por ejemplo. ¿Por qué dice propulsión en este caso? Dice que más que nada cuando hablamos de propulsión es el medio de que se va empujando, va a caer más que nada por un conducto mecánico, ¿ya? Porque va a haber ondas o generalmente va a haber unos movimientos peristálticos. Y eso va a pasar aquí, en este conducto que se llama esófago. Pues cuando hablamos de propulsión, es que hay una ruptura mecánica y por medios ondulatorios, ¿ya? Y que generalmente va a haber relajación y contracción de esos músculos. Y eso lo pasa en el esófago.
Entonces, después la comida, que aún todavía sigue llamándose bolo alimenticio, va a llegar hacia el estómago. ¿Qué es lo que va a ocurrir allí en ese órgano principal de la digestión? Va a ocurrir una digestión química. ¿Por qué digestión química? Porque se va a tener que mezclar más que nada ese bolo alimenticio con el ácido clorhídrico, que generalmente son segregados de las paredes del estómago, ¿no? ¿Y qué va a pasar con ese bolo alimenticio? Ya no se va a llamar bolo alimenticio, se va a llamar quimo, aquí, en el estómago. Hasta aquí nos quedamos en la anterior clase. ¿Ya? Ojo, ya. Ahora, para hacerlo recordar nomás, este color de donde está el pulsor, estos de aquí son glándulas salivales, van a segregar saliva. Les hago recordar. Para eso se formó el bolo alimenticio, ¿ya? Entonces estos segregan saliva. Me queda aquí en estómago. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en el estómago en sí? El quimo, ¿ya? Va a pasar y va a llegar a todo este conducto, ojo, donde estoy moviendo el cursor, que se llama intestino delgado. Hoy nos toca hablar sobre ese punto del intestino delgado. Hoy. La otra semana nos va a tocar el intestino grueso y ahí vamos a tratar de culminar por intestino grueso y llano. Hasta allí todo lo que vamos a explicar lo que corresponde al aparato digestivo, perdón. Hoy nos toca hablar de intestino delgado. ¿Y qué dice aquí en la flecha? Absorción. A ese punto es lo que yo quiero llegar mediante sus procesos de la digestión. ¿Por qué dice absorción? Claro, porque allí se va a absorber los nutrientes. Allí generalmente esos nutrientes van a llegar a las células sanguíneas y va a pasar por el torrente sanguíneo y generalmente eso es lo que nos conviene, que los nutrientes vayan a nuestras células sanguíneas. ¿Ya? Entonces, para que haya, ahí sí ya está ya una buena digestión. Pero va a haber unos residuos que no va a digerirse, no se va a absorber. Y eso de allí después se va a ir generalmente por el intestino grueso y se va a formar las heces fecales. Y por ende a su expulsión. Por algo dice eliminación. Está a punto de eliminarse, de salirse, ¿no? De botar. Entonces, ese es el punto de la retroalimentación que yo quisiera hacer. Ingestión, propulsión, digestión, absorción y eliminación. Hoy nos toca el punto de absorción en los intestinos delgados. Ya, entonces, por favor, a ver. Siguiente punto. Este punto es importante, como les decía. eh, no me muestra aquí el estómago, pero sí me muestra aquí. Aquí sí, pero aquí no. Pero vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que dice el intestino delgado? Más que nada, aquí el intestino delgado tiene un metraje, ¿ya? Es largo, es el órgano más largo e incluso de todo el aparato digestivo. Es el conducto más largo. ¿Cuánto mide? De 6 a 7 metros de largo en una persona viva. Pero si hablamos de una persona que está muerta, a lo mucho se extenderá, como le dije, 1 metro más, o sea, hasta 8 metros de largo. ¿A qué se debe más que nada? Porque las mucosas de las paredes tienden a desplomarse, a estirarse, ya las mucosas epiteliales, por lo cuales casi todos los órganos tienden a estirarse las mucosas, las paredes, porque son flexibles. Entonces, ese es el punto a lo que yo quiero llegar. Mide 6 a 7 metros de largo, pero su grosor, o sea, esta parte de acá, ¿cuánto mide? De 3 centímetros. Ojo, esto tiene partes que vamos a detallar más adelante. ¿En dónde se ubica? Dice, acá dice, parte del aparato digestivo que se ubica entre el estómago. Claro, miremos el dibujo de donde está la persona. El intestino delgado se ubica entre el estómago, este es el estómago, o sea, entre esto, y entre el ciego, miren, este de acá donde estoy detallando, esto que estoy remarcando es el ciego. ¿Entre el ciego de qué órgano? Y este es el intestino grueso, o sea, se encuentra entre estos dos, entre el ciego del intestino grueso y entre el estómago. ¿En dónde empieza? Ojo, les aclaro. Aquí dice, miren, empieza entre el esfínter pilórico. Cuando hablo de esfínter, y eso grábense bien, cuando hablo de esfínter hablo de un músculo.
Esfínter significa músculo, ¿ya? Esfínter, un órgano muscular. Esfínter pilórico, o sea, en el músculo del píloro, un músculo. Empieza entre el músculo pilórico. Si yo retrocedo nuevamente a la clase anterior y apunto aquí al estómago, miren, ¿a dónde estoy empezando? El píloro es la última parte, ojo, el píloro es la última parte del estómago. Entonces, para conectarme el píloro con la primera parte, o sea, con la primera parte del intestino delgado, entre ellos dos allí es el músculo, ese esfínter pilórico, ¿ya? Y dice, y termina en el esfínter ileocecal, o sea, también en el músculo ileocecal. Grábense este punto bien, ileo, ¿ya? Este término, ileo, significa, ahora si me voy a la figura de aquí, donde está el pulsor, ileocecal. Este conducto, el último, miren, si este es como una manguerita, el último, la última zona, se llama ileón. Y este término cecal viene de esta zona de aquí, que se llama ciego. En términos anatómicos, cecal es ciego. O sea, aquí hay hay un esfínter o válvula, ¿ya? Válvula también le dicen a válvula que se abre y se cierra, es un músculo que se abre y se cierra. O sea, aquí se encuentra el esfínter iliocecal, porque está entre el ilio y el ciego. Por eso le dicen esfínter iliocecal. Ya le había dicho cuánto mide, de 6 a 7 metros de largo y 3 de grosor. De este punto, miren, ya estoy aquí en lo que corresponde al intestino delgado y sus partes. Eh, ya le voy diciendo aquí, está dibujada, más que nada está ilustrado esta imagen en tres colores diferentes. Ya, miramos el pulsar. Yo solamente me fijo en el intestino delgado y estas son las tres partes. Ya sabemos que este es estómago y ya sabemos que este es intestino grueso que vamos a hacer la otra semana. Pero miremos esta parte de acá. Intestino delgado, duodeno, yeyuno e ilio. Duodeno color amarillo, ¿ya? Yeyuno el color azul que está en el medio. Y el ilio color rosado. Vamos a guiarnos de esa manera. Por ejemplo, la primera parte, duodeno, se supone que se va a comunicar con el estómago, ¿no? Ojo. ¿Qué dice? Es la sección más corta, claro, y es la primera, es la primera, es la primer parte del, del intestino delgado. Es corto, sí, es más corto, mide 25 centímetros de largo, ¿ya? Se encuentra relacionado con la vesícula biliar, dice, este sí es un punto importante. Se encuentra relacionado con la vesícula biliar y con el páncreas. Miremos el dibujo pequeño. Este color verde, ojo, este color verde se llama vesícula biliar. Y este color casi amarillo, casi color casi gris, ¿ya? Se llama páncreas. Entonces aquí dice, se encuentra relacionado con la vesícula biliar y con el páncreas. Claro. Dice que se encuentra rodeado. Y se encuentra relacionado. Miren, está por ahí, entre los dos. Pero ¿qué es lo que va a pasar con esos dos, más que nada, órganos importantes? Que van a los dos a segregar, y segregar es producir, vaciar ciertos líquidos, unas secreciones. Dice, ya que ambas estructuras van a descargar sus secreciones. Ojo, por ejemplo, la vesícula biliar va a segregar, ojo, bilis. Y va a pasar por este conducto como manguerita que se llama colédoco. Colédoco, ¿ya? Ojo, la bilis va a pasar por el conducto llamado colédoco y va a llegar al duodeno aquí. Mientras que el páncreas, ojo, el páncreas también va a segregar otro líquido. O sea, generalmente es el líquido, más que nada, el jugo pancreático. ¿Ya? El jugo pancreático. Entonces va a pasar por este conducto y va a llegar más que nada también
al duodeno del intestino delgado. Y una vez que la comida pase, o sea, lo que quiero decir es, cuando el quimo pase por esta zona, cuando se mezcla con estas secreciones de ambos, se convierte en kilo. Aquí mismo dice, van a descargar sus secreciones para convertir el quimo en kilo. Pues bien, hasta ahí vamos muy bien. Este punto de acá, ahora yeyuno, ya, ahora vamos a hablar sobre la zona azul. Les hago recordar que ese yeyuno, sus paredes son más gruesas que las tres. Dice, es la sección media o central del intestino delgado. Mide 2.5 metros de largo, ¿ya? Eso sí, eso sí, presenta, eh, estos tres presentan vellosidades, pero este cumple una función muy principal, ¿ya? A comparación del duodeno, que es el amarillo, porque aquí se van a absorber los nutrientes en esta zona, en el yeyuno. Allí va a pasar el kilo y se va a absorber, porque generalmente las vellosidades que presentan allí tienen esa función más que nada de absorber y lo van a dirigir al torrente sanguíneo y más que nada a las células sanguíneas. Su grosor de este yeyuno es mucho más grosor que estos dos, pero el ilio es más largo que estos dos, ¿ya? El ilio sí es más largo. Esa es la gran diferencia entre esos tres. En el yeyuno es donde va a ocurrir la absorción de nutrientes, acuérdense muy bien. Ilio, ilio. Vamos aquí a lo siguiente. Ya estoy en el color rosado de abajo. Aquí, aquí. ¿Qué dicen ilio? Se supone que el ilio ya sería en la última parte del intestino delgado, más que nada en la sección final. ¿Se comunica con quién? Con el intestino grueso. Claro. ¿Por qué medio? Por la válvula, había dicho válvula iliocecal. ¿Cuánto generalmente mide 3.5 metros de largo? Si mide 3.5 metros de largo, el de aquí 2.5 metros de largo, mientras que el de aquí son centímetros. Si vemos en la figura de aquí, la pequeña, vemos que esta zona de aquí donde estoy yo con el cursor, dice porción terminal del ilion. Claro. Y ya está ya conectándose con el intestino grueso. ¿Ya? Ojo. Y aquí dice esfínter iliocecal, o sea, el conducto que está entre el ilion y el ciego. ¿Ya? Ojo. Este es un punto importante. Ya voy regresando a las vellosidades. Ya, vamos regresando y aquí me está enseñando más que nada las vellosidades casi en las partes finales del yeyuno, ¿no? ¿Y qué es lo que va a presentar? Por ejemplo, así se muestra la figura. Así se muestra la figura de las vellosidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a haber en cada vellosidad? Más que nada, yo sé que va a pasar las arterias y las venas, pero la comida va a llegarse a absorber por esas vellosidades, ¿ya? Entonces va a llegar al torrente sanguíneo, de hecho. Entonces, eso es lo que nos interesa. Y dentro de ellos también va a haber capilares sanguíneos, ¿ya? Sobre este punto de acá, sobre este punto de acá vemos lo siguiente, y este es un punto importante de lo que nosotros debemos saber de la función anatómica de esos tres. El duodeno, por ejemplo, se mantiene fijo. Cuando pasa la comida, normal, se mantiene fijo, a pesar que hay secreciones que llegan acá. Los que sí están un poco en movimiento, por algo dicen móvil, es el yeyuno y el ilion, están en pleno movimiento. A pesar que lo sujeta este órgano que se llama, o está más que nada, esta glándula llamada mesenterio, ¿no? Acuérdense, este mesenterio es la que le permite sujetar al yeyuno a ilion y también sujeta también a partes también del colon del intestino grueso. O sea, acuérdense bien que eso lo voy a dejar como tarea acerca del mesenterio, ¿ya? Mesenterio. Como actividad domiciliaria le dejo. Explique usted
¿Qué es diverticulosis? Ya. Perdón, este no es el punto. A ver, vamos a dejarle este punto de acá. Este lo borramos. ¿Qué es conducto colédoco? Ya, como primera parte. Ya, ¿qué es conducto colédoco? ¿Cómo se produce la pancreatitis? Ya, ¿por qué? Acuérdense, itis es inflamación, inflamación, porque se inflama el páncreas. Y de ahí su ilustración. ¿Qué es mesenterio? Eso es lo que yo decía. ¿Y qué función cumple? Ya, ojo, todo ese punto de allí tenemos que un poco de saber, eso sí, ya. Y el cuarto punto, más que nada, ¿qué es válvula ileocecal? Ileocecal. Ya, válvula ileocecal. Bien, son cuatro puntos importantes que debemos de saber, ¿ya? Que es válvula ileocecal. Bien, eso es todo. Gracias por escuchar mi clase y vayan estudiando, ¿ya, chicos? Nos vemos.